Estamos con la doctora Lucelia Amparo Marín Martínez. Ella es juez penal del circuito de Dos Quebradas y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira en materia penal. Participó con otras dos juristas, la doctora Jennifer Mosquera Rentería y la doctora Aide Patricia Arciniegas, en la presentación de una tesis que resultó laureada por el jurado calificador. Queremos inicialmente preguntarle a la doctora cuál es el alcance de la tesis que ustedes han presentado en relación con la pena de multa. La tesis de grado de la maestría fue dirigida a estudiar y analizar el estado actual de la pena de multa impuesta por los jueces penales en el Distrito Judicial de Pereira. ¿Qué nos inquietó? Pese a que nuestro legislador tiene como consecuencia para el delito tres penas principales, que son la pena de prisión, la pena de multa y la privacidad de otros derechos cuando están en el tipo penal, la legislación realmente se ha dedicado a crear mecanismos para la imposición y para hacer efectiva la pena de prisión, y ha descuidado bastante la pena de multa. Entonces analizamos los criterios que estableció el legislador o que trae nuestro Código Penal para determinar esa pena de multa, estudiamos qué criterios utilizan los jueces para imponer esa pena de multa y también analizamos qué recaudo se hace de la pena de multa. ¿Qué hallazgos tuvimos? En la parte normativa encontramos que hay una falta de técnica legislativa. El legislador no establece con precisión los parámetros para el juez regular la pena de multa, pese a que en la parte general, se habla de dos modalidades de pena de multa, que es cuando acompaña la pena de prisión, cuando aparece como pena única. Durante las normas el legislador fija indistintamente las penas, incluso poniendo penas exorbitantes como de 70.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al momento de los jueces fijar la pena de multa, pues simplemente cumplen la norma, no se tiene en cuenta la consideración económica del procesado, y la investigación también nos arroja que el 80% de los condenados son personas de escasos recursos económicos, es decir, jamás tendrán con qué pagar esas multas exorbitantes. Y en la parte final de la tesis analizamos el recaudo, cuánto se recauda de esas multas que imponen los jueces y si hay un juez que vigile ese recaudo. ¿Qué encontramos? Que el Código Penal crea unos jueces, o habla de unos jueces que son los de cobro coactivo de las multas, pero los jueces nunca han sido creados. Los jueces de ejecución de penas manifiestan no tener esa función, y entonces le queda esa función por un acuerdo del Consejo a las direcciones de administración judicial. ¿Qué encontramos? Que la Dirección de Administración Judicial nos informa que la inversión que se hace para el recaudo supera en el 500% aproximadamente lo que se va a recaudar. En el año 2017, por ejemplo, se recaudó solo el 5% de las multas impuestas. Es decir, que existen muchas dificultades para el recaudo, y eso se debe a que no se estudia o no se tiene en consideración la condición económica del procesado ni al momento de fijar la pena de multa por el legislador, ni al momento de imponerla a los jueces, porque simplemente los jueces lo que aplicamos es la norma. Entonces, y por eso terminamos con un proyecto de ley que regula, hace una modificación enorme a la pena de multa en el Código Penal y la hace efectiva, o sea, hace que la multa se vuelva efectiva, que realmente tengamos un recaudo por ese concepto, y la ponemos como una muy buena alternativa para delitos menos graves. Es decir, que sabemos que la pena de prisión ha fallado, que no ha dado los efectos que espera el legislador, que un límite a ese poder punitivo del Estado perfectamente puede ser fortalecer la pena de multa, y en el proyecto de ley lo hacemos. No se le da un permiso para porte o tenencia de arma de fuego, no se le den subsidios del Estado, no pueda aspirar a un cargo público, no pueda contratar con el Estado, y de esa manera obligamos a que se pague la pena de multa. Cosas de esas por el estilo. Sí. Y también la reducimos, porque las penas que tiene nuestro legislador, si se da una revisión del código, vemos que son exorbitantes, son impagables. ¿Puede ser que los jueces están imponiendo esas multas a quienes no pueden pagarlas? El juez no tiene otra opción, ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia,
que el juez debe imponerla porque quien tiene la reserva para la fijación de la pena es el legislador. El juez no puede abstenerse de imponer una pena. Si se abstiene, incurre en un delito de prevaricato. Como todo servidor público que tiene que hacer es lo que la ley le diga, no lo que crea que es. Exactamente. Correcto. Entonces, el juez debe imponer la pena de multa y las estamos imponiendo. Y se extingue, algo importante es que cuando el juez de ejecución de penas va a extinguir la pena de prisión, porque ya cumplió la pena de prisión, lo hace sin analizar si pagó o no la multa. O sea, la multa se volvió una pena invisible en la legislación penal colombiana, pese a que en nivel de importancia es una pena principal, igual que la pena de prisión.